Poderoso Dios, aleluya. A su nombre damos gloria, aleluya. Dios bendiga de manera especial, amén, a toda esa audiencia que va a estar en la sintonía, ya sea, aleluya, a través de Facebook, de YouTube, gloria al Señor. Este es su hermano Pastor Luis Rivera, aleluya, junto a nuestra amada congregación aquí en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico, trayendo la enseñanza de la palabra y queremos compartirlo con usted. Damos a Dios gracias, amén, por estas plataformas las cuales podemos utilizar para que el evangelio siga corriendo, amén. Así que si usted tiene a bien compartir esta transmisión, le vamos a invitar que usted, aleluya, no dude dos veces, ¿verdad? No lo piense dos veces, porque queremos que la palabra del Señor siga corriendo, gloria al Señor. Así que vamos a la enseñanza de esta noche, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 13, versos 51 y versos 52. Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Y vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Jesús les dijo, ¿a quién? A los discípulos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de cosas nuevas y cosas viejas. Señor, te damos gracias. Toda gloria, toda honra sean a tu nombre, Señor. En esta hora nos sentamos a la mesa para recibir de ti la enseñanza. Permite, Padre, que podamos tener un corazón receptivo a tu palabra y que podamos crecer en el conocimiento de ella. Que tu Espíritu Santo aquí en esta reunión, Señor, sea obrando en cada vida, cada mente y cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche, aleluya. Y queremos, amén, traer esta enseñanza bajo el tema, la parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Amén. La parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Gloria al Señor. Aleluya, ¿verdad? Como hemos hecho durante toda esta serie, a manera de repaso, queremos definir lo que es una parábola. Amén. En caso de que haya una persona que esté sintonizando por primera vez. Una parábola no es otra cosa, hermano, que una ilustración sencilla de una verdad profunda acerca de Dios y acerca de su reino. Amén. Acerca de cómo el Señor obra, amén, en medio de la humanidad. Así que una parábola es un relato sencillo, una ilustración. Amén. Es un ejemplo, es una comparación. O sea, podemos, ¿verdad?, utilizar tantas formas para definir lo que es una parábola, pero una parábola básicamente es una comparación. Amén. Que se utiliza para ilustrar una verdad profunda, algo, verdad, que no es tan fácil de entender. Gloria al Señor, pero el Señor a través de estas palabras trae su enseñanza de manera sencilla para que nosotros podamos captar. Gloria al Señor. Y en este capítulo número 13 nosotros hemos estado viendo cómo el Señor ha estado hablando en parábolas. Amén. Una y otra vez el Señor ha traído distintas enseñanzas y aplicaciones acerca del reino de Dios y acerca del carácter de Dios. Aleluya. Y si fuéramos, verdad, a enumerarlas, el Señor nos ha traído ya 7 parábolas. 7 parábolas, gloria al Señor, en las cuales Él ha estado revelando, amén, cosas profundas acerca del reino de Dios. Pero Jesús, como un maestro responsable y un maestro que se preocupa por el aprovechamiento de sus discípulos, ahora le está haciendo una pregunta, y es una pregunta, hermano, aleluya, gloria al Señor, que iba a encarar a los discípulos para ver cuánto ellos habían aprovechado de aquella enseñanza, aleluya, de labios de Jesús durante varias semanas. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, preguntándole, ¿acaso ustedes han entendido todas estas cosas? Luego de que Jesús le habla de todas estas parábolas, Jesús hace un paréntesis, amén, hace un alto para preguntarle, ¿acaso ustedes han entendido todas estas cosas? Gloria al Señor. Y en esta hora, hermano, yo quisiera preguntarle a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí, aleluya, desde el comienzo de esta serie, amén, de parábolas, ¿usted ha entendido todas las cosas y todas las parábolas que se han venido trayendo hasta el día de hoy? Aleluya. ¿Las ha entendido? Gloria al Señor, porque así como Jesús
se preocupaba por el aprovechamiento, amén, de los discípulos en cuanto a la enseñanza, todo buen pastor, todo buen maestro, todo buen ministro también debe preocuparse, aleluya, porque sus oyentes estén recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor, porque para eso nos hemos reunido en este lugar, para aprovechar, hermano, al máximo la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora bien, usted me ha respondido y la respuesta de usted ha sido una respuesta afirmativa, igual que la respuesta que los discípulos le dieron al Señor en aquel momento. Lo único que no suceda como sucedió con los discípulos más adelante en el Evangelio, porque más adelante en el Evangelio el Señor les llamó, amén, gente tarda para aprender. Les llamó gente tarda para ser entendidos en las cosas del reino de Dios. Gloria al Señor. Así que, hermano, aunque la respuesta de los discípulos ahí era una respuesta honesta y sincera, porque ciertamente ellos comprendían mucho mejor ahora los misterios del reino de Dios que lo que conocían en un principio, aleluya, ciertamente no habían comprendido del todo lo que habían, amén, escuchado de la boca del maestro. Así que, gloria al Señor, posiblemente ese sea el mismo caso, amén, de cada uno de nosotros, gloria al Señor, donde hemos respondido que sí, pero más adelante puede ser que, amén, comience a salir a la luz que hay cositas que todavía no hemos entendido del todo, gloria al Señor, pero eso no es malo. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque eso, hermano, es una brecha para que el Señor continúe moldeándonos, continúe enseñándonos, gloria al Señor. El problema verdadero y real sería que nosotros pensáramos que ya no la sabemos toda y que porque hemos comprendido algunas parábolas, aleluya, ya sabemos todo acerca de Dios. Gloria al Señor para siempre. Pero vamos a ver, hermano, en esta parábola, aleluya, qué es lo que Jesús quiso decirle, porque fíjese que la pregunta de Jesús y la respuesta de los discípulos está íntimamente relacionada con la parábola que Jesús ahora va, amén, a darle a sus discípulos. Fíjese que esta parábola viene en respuesta de la contestación que los discípulos le acaban de dar, una respuesta afirmativa. Sí, nosotros hemos entendido todas estas cosas, todo lo que tú has hablado nosotros lo hemos entendido. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Ahora bien, antes de entrar en esto, yo quiero, ¿verdad?, que podamos señalar tres cosas muy importantes que vamos a ver en esta parábola. Tres cosas muy importantes que vamos a ver en esta parábola. Número uno, en esta parábola se nos enseña que hay niveles de comprensión en cuanto al reino de Dios. Es decir, no todos aprenden, ¿verdad?, a la misma velocidad. No todos captan la información de la misma manera. Algunos van un poco más adelantados, otros van un poco más lentos. Y esta parábola nos revela, aleluya, que hay distintos niveles de comprensión en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es un maestro, tiene que tenerlo presente siempre. Aleluya. Usted no puede pretender que el grupo vaya todo el mundo al mismo ritmo, al mismo tiempo, porque no todos tienen las mismas capacidades, aleluya, las mismas destrezas. Gloria al Señor, y eso nosotros tenemos que tenerlo, amén, presente. Y Jesús, siendo un maestro, tenía eso presente. Número dos, aleluya. También aprendemos, amén, que lo que nosotros hemos aprendido acerca de Dios debemos enseñárselo a otros. ¿Ok? Lo que nosotros hemos aprendido acerca de Dios debemos enseñárselo a otros. Y número tres, la tercera cosa que aprendemos en esta parábola es que llevó a sus discípulos de una posición de discípulos a una posición de maestros. O sea, ellos seguían siendo discípulos, pero ahora Jesús les dice que en base al conocimiento que ellos han recibido del Señor, ahora ellos han sido posicionados, amén, y han entrado en un nivel de maestros. Ellos ahora tenían una responsabilidad mayor en el conocimiento que habían recibido. Y eso lo vamos a ver también a través de la parábola. En la medida que usted reciba conocimiento de Dios,
en la medida que usted reciba, aleluya, amén, sabiduría, revelación fresca de parte del Dios del cielo, usted tiene que entender, hermano, que eso lo pone usted en una posición de responsabilidad de Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. En este capítulo 13, amén, que contiene estas 7 parábolas anteriores, Jesús, como buen maestro, quiso asegurarse de que sus discípulos habían entendido sus enseñanzas. Ahí él hace esta pregunta, gloria al Señor, y Jesús, conociendo la verdadera respuesta, pues él conoce todo, él no les reprochó en el momento por su respuesta. Él sabía que era posible que ellos no hubiesen entendido del todo. No obstante, él tomó la respuesta de ellos, que era una respuesta sincera, y continuó con su enseñanza, hablándoles de una parábola, amén, que nosotros vamos a estudiar, de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Gloria al Señor. Lo primero que nosotros notamos, si nosotros leemos esa parábola, aleluya, es que Jesús eleva a sus discípulos, amén, a una posición de maestros. Si leemos, dice de la siguiente manera: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando dice que todo escriba es docto? Amén, todo escriba que es docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿A quién? Jesús se está refiriendo a sus discípulos, porque es a ellos a quien él le hizo la pregunta si habían entendido todas estas cosas. Así que Jesús está comparándolos a ellos, quienes habían recibido la enseñanza, los está comparando con un escriba docto, o sea, una persona que es experta en los asuntos de Dios. Jesús compara a sus discípulos con una persona experta, una persona capaz, una persona docta, enseñada acerca del reino de los cielos. Y yo quiero que usted note esto por un momento. Los discípulos apenas venían aprendiendo acerca del reino de Dios algunas semanas. Unas semanas atrás el Señor los había llamado para que le siguieran. Y solamente bastó unas semanas, apenas unas semanas de enseñanza continua para que el Señor les llame a sus discípulos ahora maestros y gente que es docta, que está apta en cuanto a las cosas espirituales. A su nombre gloria. Escuchen, amén. En cierto sentido, la parábola describe el efecto que tiene la enseñanza en la vida de los discípulos. Jesús los llama escribas doctos en el reino de los cielos. Es decir, lo primero que percibimos en esta parábola, aleluya, es que cuando nosotros nos exponemos a la enseñanza de Dios, hay un efecto inmediato que comienza a surgir en nuestras vidas. Comenzamos a crecer espiritualmente. Comenzamos, hermanos, a descubrir aspectos de Dios que nosotros desconocíamos antes. Eso es la importancia de estar expuestos a la enseñanza de Dios. ¿Sabe lo que el Señor le está tratando de decir a los discípulos? Se lo voy a decir de manera sencilla. Ustedes han aprendido mucho más en estas semanas que lo que han aprendido los escribas y los fariseos en toda su vida. Hello, ¿están aquí? Ustedes han aprendido mucho más de los asuntos del reino de Dios en varias semanas que lo que han aprendido los discípulos, aleluya, de los fariseos, los discípulos de los escribas en toda una vida entera. A su nombre gloria. Y es por eso que Jesús compara a sus discípulos con escribas doctos en el reino de Dios. Aleluya. Ahora, esto puede sonar chocante, hermano, de perspectiva humana. Imagínense cómo chocaría esto, aleluya, delante de aquellos que habían, hermanos, se habían quemado las pestañas para aprender la ley durante toda su vida. Aleluya, eso le tuvo que saber amargo. ¿Cómo es posible que estos pescadores, aleluya, que no tienen letra, que no saben, aleluya, quizás, y no han ido a las escuelas que nosotros hemos ido,
¿Cómo Jesús va a decir que ellos son maestros? Aleluya, usted se imagina, gloria al nombre del Señor, la burla que deben haber hecho aquellos líderes religiosos en aquella época, cuando Jesús dice que sus discípulos, aleluya, que eran unos inexpertos. Ahora Él está diciendo, no, estos son verdaderos maestros. No, esta gente verdaderamente sabe acerca de Dios. Hermano, eso era una ofensa para los maestros de la ley de aquel tiempo. Cuando Jesús hace esta parábola, aleluya, hermano, mira, estaba desbaratando por completo, gloria al Señor, todo aquel sistema de hombre que exaltaba, aleluya, la figura de los maestros religiosos de aquel tiempo. Era una ofensa lo que Jesús estaba diciendo ahí. Claro, aleluya, los escribas pensaban que por su mucha letra, por su mucho estudio, aleluya, que por su mucha experiencia en los asuntos de la ley, ellos eran, aleluya, la gente más capaz. Pero el Señor mostró que de lo vil, de lo menospreciado, aleluya, de lo que la gente piensa que no, amén, hay propósito, el Señor escogió para demostrarle a los que son sabios, aleluya, que la sabiduría proviene del Dios del cielo, que es Dios el que capacita, que es Dios, aleluya, el que da la capacidad, es Dios el que da el conocimiento, es Dios el que da la sabiduría. A su nombre gloria, que esto no es un asunto de hombres, esto es un asunto de Dios. A su nombre gloria para siempre. Aleluya, escuche bien. Aunque los discípulos no eran eruditos, ni habían estudiado la ley y el Antiguo Testamento como los demás escribas, en realidad estos se hallaban por delante de los escribas en términos de su comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque aunque los escribas tenían letra, conocían la ley, aleluya, ellos no tenían una comprensión espiritual acerca de esa ley. Ellos no eran capaces de ver en la ley la persona de Jesucristo. Ellos conocían la ley, pero Cristo estaba delante de ellos y ellos lo rechazaban. Lo tenían por un mentiroso, lo tenían como un hombre común y corriente. Y los discípulos que no estudio, que eran gente, hermano, aleluya, común y corriente, sin tener toda esa capacidad, aleluya, cuando vieron a Jesús de frente, los reconocieron como el Mesías, como su Salvador, aleluya, como aquel que venía, aleluya, para librarle de sus pecados. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Los discípulos estaban muy adelantados en cuanto a su comprensión de los asuntos espirituales. Por eso, querido hermano, querida hermana que te encuentras aquí en esta hora, usted no tiene que sentirse mal, aleluya, cuando usted vea, gloria al nombre del Señor, porque esa es la moda en estos días. Y eso, aleluya, aunque viene de que el mundo es mundo, gloria al nombre del Señor, pero hay gente que se jacta de sus posiciones en el Evangelio, se jactan de sus conocimientos, se jactan, gloria al Señor, de sus diplomas, se jactan de sus logros. A su nombre gloria, aleluya. Y el Señor nos ha mostrado a través del Evangelio, gloria al Señor, que nada de eso impresiona a Dios y nada de eso mueve a Dios, y que aunque sí necesitamos instruirnos y aunque sí es necesario que nosotros tengamos una comprensión, hermano, más profunda acerca de las Sagradas Escrituras, eso no lo define usted como creyente. A usted lo que lo define como creyente, gloria al Señor, aleluya, es la fe sincera que usted tiene en el Dios del cielo. Aleluya, es grande lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Es grande lo que Jesús está, aleluya, diciéndole, y amén, y con lo que Jesús compara a sus discípulos, lo compara con en el reino de los cielos. Aleluya. En apenas unas pocas semanas los sabían mucho más acerca de Dios y de su reino que el conocimiento que los escribas habían adquirido durante toda una vida. Por eso es que cada vez que Jesús hacía una parábola y hablaba una parábola, aleluya, los escribas lo tomaban de manera literal, tropezaban en las enseñanzas de Jesús, no las podían comprender, no las entendían. Pero cuando Jesús llamaba aparte a sus discípulos, si ellos no entendían,
aleluya, por su fe genuina y sincera en Él, Jesús les declaraba todas las cosas abiertamente a ellos. Por eso ellos siempre, hermano, en cuanto a los asuntos espirituales, ventaja. Aunque, amén, ¿verdad?, humanamente hablando, no fuesen reconocidos como tal, como maestros, aleluya, pero delante de Dios eran tenidos en grande estima. Mire lo que la gente hablaba acerca de los discípulos cuando los escuchaban hablar acerca del Evangelio. Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, verso 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía o la valentía con la cual hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron como asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Wow. Mire la diferencia que marca, aleluya, estar con Jesús. No es lo mismo que usted tenga, hermano, gloria al Señor, todo, aleluya. Yo doy clases en instituto, gloria al Señor, pero yo enseño que el instituto no da ministerios. El instituto, gloria al Señor, el instituto, gloria al Señor, es una herramienta. Aquí lo que verdaderamente tiene valor y tiene peso, hermano, es el tiempo que nosotros pasemos con Jesús. Los discípulos, hermanos, en apenas unas semanas, un corto tiempo, es más, aleluya, si comparamos todo el tiempo que ellos estuvieron al lado del maestro, aproximadamente 3 años y medio, versus el conocimiento que tenían los escribas en sus escuelas desde su niñez, aleluya, humanamente hablando, los escribas le tenían ventaja, ¿verdad? Aleluya, pero cuando lo vemos desde una perspectiva espiritual, amén, los discípulos eran mucho más doctos y más diestros en la palabra del Señor que todos los escribas juntos. Hermano, lo que yo quiero que usted comprenda con esta primera parte, aleluya, de este estudio, gloria al Señor, es que Dios puede hacer de usted un instrumento poderoso en sus manos. No importando, hermano, lo que diga la gente, no importando, aleluya, el concepto que tenga la gente acerca de ti, Dios puede hacer de ti, aleluya, un instrumento poderoso en sus manos. Lo único que necesitamos, aleluya, es depositarnos en las manos de Dios, como lo hicieron los discípulos que andaban y estaban con Jesús todo el tiempo. Aleluya. Lo segundo que podemos ver en esta parábola, aleluya, es que nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Y esto nos debe llevar a ser discípulos receptivos, sin que antes fueran buenos discípulos. No pueden haber, voy a repetir, no pueden haber si primero no fueron buenos discípulos. Los buenos discípulos son gente receptiva, son gente dócil. Los buenos discípulos son gente enseñable, son gente que se dejan corregir, que se dejan guiar, que se dejan instruir, que se dejan enseñar. Eso es un buen discípulo. De hecho, el día que nosotros pensemos que ya no la sabemos todas, ese día dejamos de crecer. Y ese día se detiene, hermano, la gracia de Dios sobre nuestras vidas para llevarnos cada vez más profundo en el conocimiento acerca de Él. Porque le voy a decir un secreto: una vida entera no da para conocer todo acerca de Dios. No da. No da. Tanto es así que cuando lleguemos al cielo, entonces vamos a tener un conocimiento pleno de un montón de cosas que una vida entera no nos dio para comprender acá abajo en la tierra. Amén. Por eso los buenos discípulos son receptivos, están abiertos a la enseñanza, no como los escribas, que porque pensaban que se lo sabían todo, ellos mismos pusieron tropiezo delante de ellos para recibir la mejor enseñanza que ellos podían recibir. Y era la enseñanza, hermano, que venía de la misma boca de Cristo, porque ellos pensaban que ya lo sabían todo.
Usted no se da cuenta cómo en los evangelios ellos estaban discutiendo todo el tiempo con Jesús. Todo el tiempo. Jesús decía, Abraham anhela el día en que pueda ver mi manifestación. Y ellos le decían, pero ven acá, tú no llegas ni siquiera a 50 años, ya está diciendo que ve cómo estaban todo el tiempo discutiendo. Tú no llegas a 50 años y vienes a decir que Abraham deseó ver tu día, si Abraham fue antes que tú. Aleluya. Y él le responde y dice, no, antes que Abraham fuera, yo era. Aleluya, porque Él es el Dios eterno. Él siempre ha existido. Aleluya. Pero ellos creían que porque dominaban ciertos temas de la Escritura, ya eso los calificaba delante de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. El día que nosotros pensamos que ya sabemos, hermano, ahí comenzamos a decaer espiritualmente. No se trata de experiencia, no se trata de años, se trata de lo receptivo, que nosotros sepamos, aleluya, seamos, amén, ante la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Jesús en esta parábola destaca la importancia de la enseñanza. Con esta parábola Jesús recalca la importancia de recibir enseñanza continua, enseñanza bíblica. La enseñanza es importante porque esta nos da una base desde la cual el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. O sea, yo quiero que por un momento, aleluya, usted pueda visualizar lo que le voy a explicar ahora. Con esta parábola Jesús está dándole el valor que tiene la enseñanza verdaderamente. Si hay algo que los cristianos principalmente, aleluya, y tengo que decirlo, ¿verdad? Con gloria al Señor, con tristeza, los mismos pentecostales, y yo soy pentecostal, aleluya, pero gran parte del pueblo evangélico pentecostal tienen poco la enseñanza de la palabra de Dios. La tienen poco. Por eso es que son tan vulnerables y tan fáciles de engañar a la hora de estar delante de una herejía, de un falso profeta o de una enseñanza falsa. Porque hemos perdido de perspectiva que la enseñanza, hermano, para nosotros como creyentes debe ser todo. ¿Acaso el Señor no fue el que dijo en Deuteronomio, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios? El Señor está diciendo, si hay vida para el creyente, esa vida está contenida en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús recalca la importancia de recibir enseñanza. Cuando nosotros recibimos enseñanza, escuche bien, esa es la base desde la cual el Espíritu Santo va a comenzar a obrar cambios significativos en nuestra vida. Se lo voy a poner de manera sencilla. Si usted está vacío de conocimiento de Dios, de conocimiento bíblico, es muy poco lo que el Espíritu puede hacer, aleluya, para cambiarte y para transformarte. Se lo voy a repetir, aleluya. Usted tiene muy poco conocimiento de Dios y conocimiento bíblico, es muy poco lo que el Espíritu Santo puede obrar en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene poder. No, porque no tiene poder, sino porque el Espíritu y la palabra actúan juntos. El Espíritu no se divorcia. El Espíritu y la palabra, aleluya, tienen un efecto complementario en la vida de cada creyente para llevarlo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es decir, aleluya, en base a qué tanto usted conoce de la Biblia, esa es la base que el Espíritu va a usar para obrar en tu vida.
Pero si nosotros vivimos con la Biblia cerrada, sin estudiar la palabra, sin conocer lo que dice Dios acerca de Él, acerca de su propósito, acerca de nosotros, acerca del pecado, ¿cómo podemos nosotros crecer en Él si no conocemos nada acerca de Él? Como por ejemplo, aleluya, por ponerle un ejemplo, gloria al nombre del Señor. Aleluya, si usted no estudia la Biblia, vamos a ponerlo, déjame ver que yo le puedo decir algo en lo cual la gente se justifique mucho. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, Jehová ilumina. La gente, aleluya, como una prédica que tuvimos aquí hace poco, gloria a Dios para siempre, donde predicamos bajo el tema, gloria al nombre del Señor, era, ¿verdad?, un refrán muy conocido donde dice: la culpa es huérfana. Amén, yo le puse por tema: la culpa no es huérfana. Gloria a Dios para siempre. Porque la gente anda por la vida justificándose a sí mismo y diciendo que todas sus deficiencias son el resultado de lo que otro ha hecho en su vida. ¿Me explico? Gloria a Dios para siempre. Ahora, si yo no conozco lo que Dios dice acerca de la autojustificación, vivir toda la vida autojustificando, está bien, y que eso delante de Dios no es pecado. Y yo le tengo noticias: la autojustificación, de acuerdo a la Biblia, es pecado para con Dios. O sea, hay montones de cristianos que viven en pecado y ellos ni lo saben. ¿Por qué? Porque viven su vida autojustificándose, pero como no le han dado el espacio a la palabra de Dios para que le enseñe que esa conducta es una conducta que Dios reprueba, pues ellos siguen viviendo esa conducta. Entonces el Espíritu Santo, por más que los quiera cambiar, el Espíritu Santo, por más que quiera obrar en sus vidas, aleluya, no puede ejecutar ese cambio. ¿Por qué? Porque aunque ponga el sentir, si ellos no tienen claro en su pensamiento, conforme a la Biblia, que eso es pecado, no lo van a dejar de hacer. ¿A cuántos de aquí, cuando usted se convirtió, usted tenía ciertas prácticas, usted hacía ciertas cosas, que usted siguió perseverando en el Evangelio, y no fue hasta que usted chocó con una palabra que usted dijo: anda, espérate, esto que yo estoy haciendo está mal, esto yo no lo sabía? Y desde ese día en adelante usted se esfuerza y se empeña para no volver a cometer ese pecado, porque usted vio que en la Biblia dice que eso que usted estaba haciendo estaba mal. ¿Sí o no? Eso es así. Vienen con creencias falsas, vienen con el sistema del mundo, vienen con sus opiniones personales, etc. Pero cuando chocaron con la Biblia, cuando choca con la palabra, cuando escucharon, posiblemente es más, en un estudio, usted estaba en un estudio y escuchó que el maestro enseñó algo que lo redarguyó. Usted: espérate, yo no sabía que eso era pecado. Y desde ese día en adelante usted tiene ese redarguir del Espíritu Santo y usted se esfuerza por no volver a hacer eso que usted estaba haciendo. Pues fíjese que ese trato del Espíritu Santo se da en base al conocimiento que usted tiene de la Biblia. Pero si no hay conocimiento de la Biblia, es como decía el apóstol Pablo: aleluya, yo no sabía que mentira era pecado hasta que vino el conocimiento de la ley. Yo no sabía que, aleluya, que adulterar era pecado hasta que vino el conocimiento de la ley. Es decir, gloria al Señor, en la medida que usted conoce la Biblia, esa es la medida que el Espíritu Santo va a ir obrando en su vida. A su nombre gloria. Por eso es que usted va a ver que los discípulos en sus inicios, caminando con Jesús, eran bruscos, eran hostiles, eran prontos para hablar, eran, gloria al Señor, gente ligera para ejecutar sus acciones. Pero en la medida que fueron conociendo el reino de Dios y fueron conociendo a Dios, en esa misma medida ellos se fueron reformando y se fueron transformando. Y cuando usted ve, por ejemplo, a un Pedro que era bien volátil,
en los evangelios, cuando lo ve escribiendo su primera y segunda carta, usted ve un hombre totalmente diferente al que usted ve en los evangelios. Y usted ve que inclusive su manera de hablar y de expresarse es diferente. No era el mismo Pedro de los evangelios. ¿Por qué? Porque ahora tenía conocimiento de Dios. Y en base a ese conocimiento, el Espíritu Santo lo fue formando. Hello. ¿Por qué vemos tantos cristianos, hermanos, enclenques? Cristianos, hermanos, que están en la iglesia pero siguen siendo mundanos. Cristianos en la iglesia pero son carnales. Cristianos, aleluya, pero en las casas son unos diablos. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Por eso el Espíritu Santo, y por más que oran, por más que ayunan, por más que le digan, Señor, cámbiame, si no tienes una revelación clara acerca de lo que es pecado y acerca de lo que Dios aborrece y lo que Dios ama, no vas a cambiar. No vas a cambiar. O sea, es imposible vivir en santidad sin Biblia. Si usted piensa que usted vive en santidad sin abrir su Biblia, aleluya, usted lo que vive, hermano, es de un disfraz y una apariencia. Porque lo que va a producir santidad en nuestra vida es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios está contenida en su palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No puede haber santidad en nuestras vidas sin la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Jesús nos está enseñando que al usted exponerse a las sagradas escrituras, usted comienza, hermano, aleluya, a subir y de escalones en Dios. Aquellos que eran tenidos en poco delante de los hombres, ahora Jesús le dice, ustedes son maestros de la ley. En base al conocimiento que tenían de Dios. Y ese conocimiento les estaba dando la forma que Jesús quería darle, a su nombre gloria. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús cuando Él dijo en Juan 14:26. Él dijo, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La realidad del asunto es que los discípulos posiblemente no iban a poder retener con sus capacidades humanas, no iban a poder retener toda la información que Jesús les estaba dando. Y vuelvo y repito, ellos respondieron, sí, hemos entendido todas estas cosas, pero luego Jesús les reprocha más adelante en el Evangelio. Dice, ustedes tardos para oír, ustedes tardos para recibir estas cosas. O sea, vamos a ver que los discípulos fueron reprendidos más adelante por Jesús. Aleluya. Pero Jesús le está diciendo, esto no se trata de todo lo que tú puedas retener con tu capacidad como hombre. Porque el Espíritu de Dios tiene una obra que Él va a perfeccionar en nosotros. Pero esa obra se va a perfeccionar en base a lo que tú has conocido acerca de ti. Es el Espíritu el que nos hará recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. Todo. Y esto para nosotros también debe ser, hermano, aleluya, un bálsamo. Porque yo conozco gente frustrada que dice que yo no puedo retener la Biblia. Es que a mí no se me graba como se le graba al otro. Es que yo no soy capaz de memorizarme los versículos. Aleluya. ¿Quién es el que se encargará de hacernos recordar todo lo que se nos ha dicho? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. No se trata, hermano. Si usted ve una persona que tiene la capacidad de retención y es una Biblia andante, no es porque esa persona es más inteligente que usted. Es porque el Espíritu de Dios le trae esas cosas a memoria. Amén. Ahora yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Esto es un paréntesis. Alabado sea Dios. Porque algunos cargan con esa frustración. ¿Por qué yo no retengo? Aleluya. Sin embargo, retienen otros asuntos, pero no retienen la Biblia. ¿Acaso no será que le ponemos empeño, mayor empeño a otras cosas que la Biblia? Eso puede ser posible.
Porque si usted se empeña en memorizarse tan siquiera un versículo, o 2 o 4 a la semana, yo le aseguro que usted tiene la capacidad para poder retener esa información. Lo que pasa es que a veces con una lectura superficial, aleluya, queremos que todo se nos quede grabado. Y no. ¿O acaso usted no se sabe su seguro social de memoria? Bueno, algunos no se lo saben, pero en su inmensa mayoría se lo sabe. Usted se sabe su número de teléfono, sabe el número de teléfono de fulano, de mengano. Usted sabe, aleluya, usted tiene la capacidad de retener información. El número de licencia, tantas cosas. Pero lo que sucede es que a veces no le ponemos el mismo empeño. No ponemos el mismo empeño, hermano. Si usted pretende retener solamente viniendo y recibiendo en la iglesia, usted nunca va a retener. O vamos a decirlo así, es muy poco lo que va a poder retener. Porque en la iglesia escuchamos tantas cosas, y más cuando usted tiene un pastor como yo, que predico y sigo por ir para abajo. Aleluya. Es mucha la información. Por eso yo le digo, usted anote, escriba. Pero no es para que yo lo vea escribiendo. Cuando usted se vaya a su casa, lea y trate de memorizar. Pero al fin de cuentas no depende de usted, depende del Espíritu Santo, depende del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. En la medida que nosotros nos demos, hermano, y nos entreguemos, aleluya, y nos pongamos en las manos del Espíritu, es en la medida que Él nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo. ¿Cuántos de ustedes han estado hablando con una persona que tiene un problema, una situación, etcétera? Y usted de momento recuerda un versículo, usted no sabe dónde está, pero usted se acuerda que la Biblia dice así. No se cree que usted se acordó porque usted, ¿verdad?, vino una luz del cielo, lo iluminó. No, es el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Amén. Y posiblemente usted no sepa ni el capítulo, ni el libro, ni el texto donde está, pero usted sabe que la Biblia dice. Amén. El Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos damos. Ahora, si usted se dedica a estudiar un pasaje con el nombre del libro, el capítulo, el texto, si usted se dedica, yo le aseguro que el Espíritu de Dios se lo va a hacer recordar con el nombre, capítulo y el número. Porque usted se dedicó a eso. Porque el Espíritu Santo no te va a hacer recordar lo que tú no estudiaste. Aleluya. El Espíritu de Dios solamente nos va a recordar aquello que nosotros hemos estudiado. Si usted no ha aprendido nada, pues entonces no hay nada que recordarle. Si usted tiene la azotea vacía, pues el Espíritu no tiene nada que recordarte. Porque es que no hay una base para recordarte. Es como, vamos a decirlo de esta manera, hermano, esto es como una cuenta de banco. Y usted va depositando y depositando y depositando. Aleluya. Y vamos a poner que el Espíritu es el cajero de la sucursal. Y cuando tú necesites, Él va a decir, sí, usted tiene fondo, aquí está. Y te va a dar lo que tú necesitas en el momento, pero es porque tú depositaste ahí. Pero imagínense que usted tenga una cuenta abierta ahí, de esas cuentas que a veces uno tiene abierta por 5 años y no le ha metido ni 50 chavos en 5 años. Y usted vaya y, mira, necesito 1,000 pesos. Pero es loco, pues si tú lo que depositaste en 5 años, 50 chavos. Es más, está cejada la cuenta, te la cejamos. Está sobregirado por el mantenimiento. ¿Ah? O sea, ¿qué te van a dar si tú no has depositado? O sea, el Espíritu de Dios no te puede recordar lo que tú no aprendiste. El Espíritu Santo no crea conocimiento en tu cabeza por arte de magia, sino que Él actúa recordándote lo que usted ya ha aprendido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Duda o pregunta?
Amén. Ahora, lo próximo que Jesús quiere que nos es que conocer la Escritura y tener, ¿verdad?, esa interacción con el Espíritu Santo es un verdadero tesoro. Jesús no solamente le dice a los discípulos que ellos son como escribas doctos en el reino de los cielos, sino que también dice que son como un padre de familia que tiene tesoros, aleluya, tesoros nuevos y tesoros viejos. Jesús ahora lo compara con gente pudiente, con gente rica, porque una persona con tesoro es una persona rica, el padre de familia, el dueño de una casa. Jesús está diciendo: lo que ustedes tienen es valioso, lo que ustedes tienen es preciado, lo que ustedes tienen en sus manos es un tesoro. La enseñanza de la palabra de Dios, hermano, es un tesoro. Por eso la Biblia dice, aleluya, que el que tiene sabiduría, hermano, tiene más que cualquier tesoro que usted pueda encontrar en el mundo. El que tiene sabiduría, aleluya, tiene, hermano, el tesoro más preciado que usted pueda tener sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Jesús dice: ustedes son como el dueño de una casa, como el padre de familia que tiene una casa y allí tiene un tesoro. Cuando nosotros tenemos una comprensión clara acerca de la palabra de Dios en su totalidad, ese es un verdadero tesoro. Con esto, que yo tengo que aprenderme la Biblia versículo por versículo. Literalmente, aunque hay gente que se sabe la Biblia, porque hay gente que ha roto los récords Guinness y todo, porque se sabe la Biblia versículo por versículo, pero no es que se la sepa, es que la Biblia, muchos de ellos son paganos, pero se la saben y te la recitan, gloria a Dios para siempre. Pero amén, lo que aquí el Señor nos está tratando de decir es que cuando nosotros tenemos una apreciación por la totalidad de la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nosotros somos ricos. Aleluya. Eso nos enseña que no podemos divorciar el antiguo pacto del nuevo pacto. Nosotros no podemos ser de estos cristianos que leen los salmos nada más. Ni podemos ser de estos cristianos que solamente leen el Nuevo Testamento. O peor aún, de estos cristianos que lo único que leen es el Antiguo Testamento y por eso son más legalistas que el diablo. Porque hay gente que todas sus prédicas, todo lo que hablan es en base al Antiguo Testamento. Y no se dan cuenta que, aleluya, lo que predican o lo que enseñan, si no se complementa con el Nuevo Testamento, es una enseñanza que está incompleta. Porque el Nuevo Testamento, hermano, es la revelación completa. Aleluya. El Antiguo Testamento, decía yo en el instituto hace poco, el Antiguo Testamento, gloria al Señor, es el camino, aleluya, que fue trazado para llevarnos, amén, a la revelación perfecta que es Jesucristo. El Antiguo Testamento, hermano, es como un ayo que nos guió a Cristo, la ley. Aleluya, como un tutor que nos guió a Cristo. Aleluya, la mayor revelación del Padre. A su nombre, gloria. Jesús quiere que nosotros estimemos el valor real de este tesoro. La frase "el dueño de la casa" lo que denota es que somos ricos porque hemos recibido un conocimiento infalible, inerrante. Un conocimiento, hermano, que no es de hombre, un conocimiento que viene del mismo Dios. Así que cuando nosotros tenemos la combinación, aleluya, porque dice que este padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A qué se refiere eso? A la totalidad de las Escrituras. Estaban mucho más adelantados que los escribas, porque los escribas se quedaron en el viejo. Tesoro nuevo se refiere a un nuevo pacto. La vieja, aleluya, o tesoro viejo se refiere al antiguo pacto. Los discípulos estaban más adelantados y tenían una mejor comprensión espiritual porque ellos habían aceptado, aleluya, las cosas nuevas que Jesús tenía. Y fíjense que Jesús dice: yo no vine para abrogar la ley, yo vine para hacer que se cumpla.
Y esa ley se cumplió en Él. Aleluya. Y por cuanto ninguno de nosotros podíamos, hermanos, cumplir con esa ley, Jesús vino para que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él. Aquel que sí podía cumplir con esa ley. Por tanto, este padre de familia son los discípulos del Señor, que atesoran la enseñanza de Dios en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento. A su nombre gloria. Cuando tenemos la combinación de lo viejo y lo nuevo, es cuando somos verdaderamente ricos. Sabemos la Biblia, pero comprendemos que necesitamos también el Espíritu Santo. Esto es un verdadero tesoro. Hermano, nosotros no necesitamos nada más. Yo no necesito profecía extrabíblica. Ya yo tengo el mejor tesoro aquí. Además, la Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Algunos dicen que ese tesoro dentro de nosotros es el Evangelio, otros dicen que es el Espíritu Santo. Yo digo que es todo. Tenemos un tesoro, la totalidad de la palabra. Y eso es una doctrina, hermano, que casi nos enseña la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa eso, pastor? Que la palabra de Dios es más que suficiente para que nosotros podamos vivir la vida cristiana y ser salvos. Yo no necesito la revelación de un profeta cada 3 meses que me diga para dónde yo tengo que ir y dónde no tengo que ir. Yo no necesito eso. Yo no necesito que alguien me por revelación, sueño, esto y lo otro, lo que yo debo o no debo hacer. La palabra del Señor para mí es suficiente. Punto y se acabó. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Ella es como una antorcha, hermano, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la Escritura, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y con esto también quiere decir la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo predicaba y enseñaba la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es todo lo que tú necesitas. Todo lo que necesitamos está ahí. A su nombre. Aleluya. Así que Jesús con esta parábola está diciendo: por cuanto ustedes han recibido mi enseñanza, ahora ustedes se han vuelto maestros, porque tienen un tesoro, y es la comprensión tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Si ellos tenían una comprensión clara del antiguo y el nuevo pacto, pues ahora esto ponía una responsabilidad sobre sus vidas. Debían poner en acción el ministerio de enseñanza como maestros del reino. Debían poner en acción, debían ejecutar su ministerio de enseñanza como maestros del reino de Dios. Dice la Escritura: todo discípulo, aleluya, Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Gloria al Señor. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién Jesús le habló ahí? A sus discípulos, ¿verdad? Jesús está diciendo: ustedes son discípulos, amén, pero tienen que ir a ser más discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Y quiénes son los que enseñan? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado,
Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ahora quiere que ese tesoro ellos lo compartan con los pobres en espíritu. Jesús quiere ahora que ese tesoro ellos lo compartan con aquellos que necesitan ser discipulados. Y Jesús no los manda a una región específica, sino más bien le dice: vayan a todas las naciones. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio. Enseñen todas las cosas, a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero no nos damos cuenta cómo a veces ese pensamiento está ausente en la iglesia. Está ausente. Y es un problema, porque entonces la gran comisión, hermanos, se estanca. Es mucho más trabajoso cumplir con esto que Jesús dio, que es un mandato, ¿sabes? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y enseñar que guarden todas las... Es un mandato. Eso no es si me sobra tiempo, si quiero. Es un mandato bíblico. Pero para que se pueda enseñar todas estas cosas necesitamos gente capacitada, gente apta, gente que haya sido discípulo primero, gente que se haya dejado enseñar primero para entonces llevar la enseñanza a otras personas. Por eso nosotros con esto de las compras hemos tomado la iniciativa de incluir la Biblia ahí. Porque ¿cómo creerán si nadie les predica? No solamente suplir la necesidad material, tenemos que suplir la necesidad espiritual, ¿sí o no? Y si la leen o no la leen, ellos darán cuenta a Dios porque tuvieron el libro de Dios en sus manos. El libro de Dios en sus manos. Aleluya. Sin embargo, mi fe es que alguien, aunque sea 1, 2, 3, 4, 5, aleluya, abran esa Biblia y el Dios verdadero se les revele. Y el Dios verdadero, aleluya, les ministre por medio de su palabra. Qué mejor ministro que el Espíritu Santo en el secreto con el hombre. Y la palabra de Dios. Aleluya. Pero esto es un problema, hermano, en la iglesia. Hebreos 5:12. El escritor a los hebreos, aquella iglesia, diciéndole: en realidad a estas alturas ustedes deberían ser ya maestros. Sin embargo, ustedes necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. O sea, el escritor a los hebreos está reclamándole a la iglesia, diciéndole: ven acá. Se supone que con todo lo que ustedes han escuchado, con toda la enseñanza que han recibido, con toda la palabra que ustedes, amén, han recibido por parte de sus maestros, sus líderes, etcétera, ustedes deberían ya ser maestros. Sin embargo, es necesario que se les vuelva a enseñar, aleluya, los principios del Evangelio, los rudimentos del Evangelio, las cosas más elementales de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible? Y yo creo que la iglesia hoy está viviendo una crisis bien profunda en el área de la enseñanza. Y lo seguiré diciendo, hermano, y seguirá habiendo la crisis. Seguirá, porque estamos en tiempos de apostasía. Y va a seguir sucediendo lo mismo. Mientras la gente le siga prestando su oído a falsas revelaciones, a falsos predicadores, la gente va a seguir menospreciando, porque para la gente lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy es aburrido, es anticuado. Para la gente lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy es una pérdida de tiempo. Ellos no lo dicen, pero con sus acciones lo demuestran. Entonces, al cielo usted no va a ir por lo mucho que usted sepa. Eso no te garantiza el cielo. Hay teólogos en el infierno ahora. Hay maestros de escuela dominical en el infierno ahora. Eso no te garantiza el cielo.
Pero, si usted conoce, hermano, la palabra del Señor, esa es la base que el Espíritu usa para ir trabajando con eso. Porque no es conocerla de una manera teórica, es conocerla de una manera experimental. No es solamente ser gente, aleluya, ¿verdad?, intelectual. Eso es otra cosa que se le está dando culto hoy, al intelectualismo. Porque mientras más intelectual tú eres, usted no se ha dado cuenta que desde que la iglesia se profesionalizó, ahí es que vino todo este revolú de herejías y cosas dentro de la iglesia. Cuando la iglesia quiso hacerse profesional, es cuando más muertos y apagados hay en la iglesia. Y no es que ser profesional es un pecado, porque no lo es, ¿verdad? Aleluya, pero usted no puede abandonar el conocimiento de Dios. Amén, la manifestación del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios, la consagración. Amén, volverse una persona figurística, palabra. Y yo a veces utilizo palabras de domingo y todas esas cosas porque yo lo sé. Aleluya, gloria al Señor. Pero eso no significa que uno abandonó las raíces en las cuales uno creció. A su nombre. O sea, qué tremendo. Qué tremendo. Si el Señor te viera a ti hoy, tú has estado posiblemente mucho más tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Algunos de nosotros. Mucho más tiempo en el Evangelio que lo que los discípulos estuvieron al lado del Maestro. ¿Qué opinión tendría el Maestro de nosotros? El Maestro, porque ese es el testimonio más confiable. No lo que tú digas de ti, no lo que la gente diga de ti. El testimonio más confiable es qué es lo que Dios dice. Job era un pelagato. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Tú estás frito, contigo no se puede hacer nada. Pero cuando Satanás fue allá arriba al cielo, la opinión de Dios era distinta a la opinión de la tierra. Que hay un hombre justo, íntegro, apartado del mal. Hombre que le ama. Ese es el testimonio, hermano. ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Dios podrá decir de ti, verdaderamente eres un discípulo receptivo. Verdaderamente ella no ha perdido el tiempo en todo este tiempo en el Evangelio. Ahí hay una persona, gloria al Señor, que aunque no tenga mucha letra, vuelvo y repito, como los discípulos, comunes y corrientes, pero cuando el Señor te señale, diga, no, ese es un hombre, ese es una mujer. Mi palabra, estudia mi palabra, conoce mi palabra. Y le ha abierto la puerta al Espíritu para que trabaje con Él o trabaje con ella. ¿Podrá Dios decir eso de cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y usted no piensa en fulanito ni en menganito, piensa en usted. Piensa en usted. Aleluya. Y piensa, espérate, yo no estoy donde quisiera, pero por lo menos no estoy donde estaba ayer. ¿Verdad? Yo no estoy, como decía el apóstol Pablo, no haberlo alcanzado ya. Pero una cosa yo hago, yo dejo atrás lo que quedó y me extiendo hacia lo que está delante. El apóstol Pablo tenía una meta definida. ¿Tú tienes meta? ¿Usted tiene meta? Los que nos ven en las redes sociales, ¿tienen meta? ¿Usted tiene metas trazadas en Dios? Aleluya. Porque de aquí, hermano, si usted no me ve de aquí a 10 años y Cristo no ha venido en 10 años, yo no quiero que usted vea, aleluya, al Luis Rivera que usted está viendo hoy. Yo quiero que usted vea, amén, un Luis Rivera mucho más espiritual, mucho más consagrado, mucho más fiel. Aleluya. Pero no que vea uno más liberado. Alaba. Como hay gente que pasan los años y cambia. Como el camaleón, se adapta de acuerdo al ambiente, cambian de color. A su nombre, gloria.
Pero de aquí al pasar del tiempo, hermano, yo quiero ser un mejor cristiano. ¿Usted tiene metas en Dios? Yo tengo metas en Dios. Aleluya. Hay una meta en Apocalipsis para los que son santos. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, aleluya, que siga buscando la justicia de Dios. El que es puro, que se siga purificando para Dios. Hay metas trazadas en Dios. La pregunta, ¿usted las tiene trazadas en Dios? Amén. Gloria al Señor. Así que en esta noche damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que la enseñanza, ¿verdad?, ha sido clara. Amén. Y creo que se lleve eso en la mente. ¿Cómo esta gente, apenas una semana siguiendo esa noche, siguiendo a Jesús una semanita, escuchando enseñanza, ahora Jesús dice, no, ustedes son los maestros de la ley, ¿verdad? Aquellos no saben nada, los que saben son ustedes. Gloria al Señor. Qué buena Dios. Piensa en eso, hermano. Usted no se deje. Tenemos gente muy capaz en el gobierno y son réprobos en cuanto a la fe. Son gente indocta. Es más, Dios los ve como necios, porque ellos piensan que saben y no saben nada. Usted y yo sabemos más que ellos. Aleluya. ¿Por qué? Porque conocemos el reino de Dios y conocemos, aleluya, el Dios de ese reino. Usted no se deja amedrentar. Alabado sea Dios para siempre. A veces nosotros, por lo menos yo que trabajo en una urbanización, a veces tengo que lidiar con personas que se creen que porque son abogados, o son doctores, o son etcétera, aleluya, ellos piensan que son más que uno porque uno trabaja en seguridad. A su nombre gloria. Y cuando yo los miro, hermano, yo los miro con compasión. Los miro con compasión porque digo, esta persona piensa que ese título terrenal lo es todo, y eso no lo es todo. El todo de Dios mora dentro de mí, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Aleluya. Usted delante de Dios es una perla de gran precio. Gracias. Aleluya, viva como tal, a su nombre. Gloria. Aleluya. Así que vamos a ponernos en pie. Agradecemos a todos los que estuvieron en la sintonía. Comparte este video, más adelante lo vamos a subir a YouTube. Amén, para continuar compartiéndolo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Gloria al Señor.